Mi nombre es Sergio Valdivia Salce y de manera breve, sintética, por los tiempos, vamos a comentar, explicar lo más profundo que se pueda este tema que es de bastante actualidad hoy en día. Bien, las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas. Es de las más usadas en la actualidad. En muchos trabajos de investigación se piden. Para publicar tenemos que usar una normatividad. En este caso, la APA, repito, es la que tiene mayor presencia en la actualidad, la que se nos ha impuesto de alguna manera. Es solamente esta parte introductoria y aquí iniciamos con los elementos centrales, algunos cambios que ha habido en APA. Las letras permitidas, en este caso, Calibre, Arial, Forkia, a 11 puntos, Lucida, Sams, Computer, 10 puntos, New Times Roman, 12 puntos. Esa parte simplemente ustedes eligen la letra. Lo recomendado, lo que yo sugeriría en este caso, que fuera esta última. En cuanto a la paginación, APA séptima edición señala que debemos de iniciar con la numeración con números arábicos, iniciando exactamente en la portada, más bien números romanos, desde la portada, y a partir de la introducción iniciamos con números romanos. Esto en la parte superior derecha. El interlineado de 2 puntos, la sangría, la primera línea de cada párrafo del texto debe tener una sangría de media pulgada, es decir, 1.27 centímetros. Los márgenes, los cuatro lados de la página, superior, inferior, derecha, izquierda, de 1 pulgada, es decir, de 2.5 centímetros. Que esto ya se los había comentado en las indicaciones anteriores en la guía de ensayo que les compartí. Los subtítulos, esta parte es fundamental. Ahorita haríamos una parte práctica, el cómo hacerlo. Los títulos, de manera general, todos los títulos deben de ser en negritas, todos. Cada palabra del título inician con mayúscula. Dice APA capitalizados. Palabras mayores o iguales a 4 letras, usamos la primera en mayúscula. Aquí en los títulos que estoy poniendo, todos estoy respetando ese parámetro. Título mayúscula, subtítulo mayúscula y las demás minúsculas. Ese es un lineamiento de APA. En cuanto al nivel 1, que sería para títulos, el primer título centrado, el texto inicia en un nuevo párrafo. Nivel 2, alineado a la izquierda, el texto inicia en un nuevo párrafo. El nivel 3, alineado a la izquierda, cursiva, el texto inicia en un nuevo párrafo. Nivel 4, alineado a la izquierda, ya no repito lo demás para avanzar. Nivel 5, y finalmente cada uno tendría su especificación, que me interesa centrarme un poco en lo que sigue. Aquí uno de los principales problemas cuando elaboramos un ensayo, que es una cita, y es donde me interesa puntualizar más, y pondremos algunos ejemplos después. Una cita textual es en aquella en la cual copiamos tal cual las palabras de un autor, de una fuente. Es una cita textual. En ese sentido, citas textuales se dividen en dos grupos. La primera, cita textual corta, que son menos de 40 palabras. Y estas van entre comillas. Aquí está un ejemplo precisamente. Y está la manera como se introducen. Los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir porque inicia la comilla ahí. La comilla inicia donde inicia y donde termina. Bueno, aquí me faltó la comilla después de en otros. Está el autor, Ervin et al., que significa y otros, 2018, página 470. Y punto. El punto no va
no va antes de la referencia, antes de los datos de la fuente, va después, justamente después del paréntesis, la coma o el punto, si fuera el caso. Ahorita, repito, veríamos un ejemplo práctico. La cita textual larga, que son aquellas en las cuales copiamos tal cual más de 40 palabras. Estas deben de formar un solo párrafo. Y como pueden apreciar aquí, el texto está inclinado hacia la derecha. Si ven dónde inician los demás párrafos, justamente inicia. Bueno, les voy a especificar cuánto debe moverse ahí ahorita con el ejemplo práctico, pero se dan cuenta que tiene una inclinación. Tiene más o menos debe iniciar a la altura de donde está la sangría esta, donde inicia el párrafo, donde dice es importante, a esa altura debe estar. En este caso está un poco más inclinada. Entonces debe ser aquí, justamente está la línea roja. Y como pueden ver, no tiene comillas, no debe llevar comillas. La distinguimos únicamente por esa inclinación, mismo tamaño de letra. Y al final están los datos de la fuente. Hernández, 2019, página 55. Hay también que ustedes precisamente en su trabajo han usado varias citas parafraseadas. Sin embargo, todas ellas deben de ser también introducidos sus datos de referencia. Y aquí, fundamental, una cita parafraseada es cuando resumimos un apartado, reorganizamos el orden de una oración o simplemente cambiamos algunos elementos, algunas palabras en un pequeño texto y lo transcribimos en nuestro trabajo. Esto algunos no lo usan, no lo introducen como citas, sin embargo es inadecuado, repito, es una cita en la cual estamos parafraseando. Y aquí está el ejemplo, precisamente dos maneras de introducirlo. Uno, finalmente, la ruralidad, desde ahí, inicia la cita parafraseada, y termina justamente, dice, etcétera. Y al final de ese apartado parafraseado está la fuente. Otra manera de hacerlo también les comentaba, podemos poner los datos de la fuente al inicio y al final. En este caso, aquí está un ejemplo del inicio, al final, y acá está uno al inicio. Lo mismo, vean exactamente lo mismo, solamente que lo decimos antes, de dónde nos estamos inspirando, de dónde tomamos el texto para poder hacer la cita. Muchos autores sugieren que no introduzcamos el número de página. Dicen que no es necesario, no es obligatorio, sin embargo, sí es recomendable. En lo personal, considero que sí lo debemos de poner. ¿Por qué? Porque si yo quisiera saber un poco más sobre esto que está aquí, sobre lo que dice la cita parafraseada, me sería complicado encontrar justamente ese apartado en todo un libro. En cambio, si yo introduzco el número de página, si alguien quiere verificar esa información, si quiere ampliarla, simplemente se va al libro y a la página y lee y va a encontrar el apartado. Entonces, sería mucho mejor si introducimos el número de página. Las tablas, figuras también se deben de introducir como, son elementos citados, elementos copiados. Por tal motivo también debemos de poner nuestra referencia. Una tabla, evidentemente, sabemos lo que es una tabla, contiene información. Sin embargo, esa tabla debe tener un número de tabla, número 1, número 2, número 3, según la cantidad de tablas que hayamos introducido. En el ensayo me parece que nadie incluyó tablas. El título de la tabla, cómo se llama la tabla. El cuerpo de la tabla, la información que tiene, todo el texto, antes de saber todo el texto, debe ser en interlineado de 2 puntos, excepto las tablas. Las tablas, interlineado sencillo. Es el único apartado que lleva interlineado sencillo, las tablas.
Al final de la tabla debemos de escribir nota. Si nosotros elaboramos la tabla, escribimos simplemente elaboración propia. Pero si la copiamos de algún lugar, tenemos que anotar la referencia. Y de ser necesario, se sugiere que hagamos un pequeño comentario sobre la tabla, si es necesario, si no, no. En cuanto a las figuras son mapas, imágenes, diagramas, dibujos, gráficos, infografías, cualquier cosa que no sea una tabla es una figura. Ese es el parámetro que debemos de tomar. Lo que no es una tabla es una figura. Al igual que las tablas, la figura debe tener un número, figura 1, figura 2, figura 3, según sea el caso, el título, el cómo se llama la figura. Nuevamente se recomienda hacer un pequeño comentario, explicación alusivo al contenido de la figura. Y al final, después de esto, punto y seguido, escribir elaboración propia o la referencia de donde tomamos la información, la imagen. Entonces, ¿quién en un ensayo, en un trabajo, copie una imagen y la ponga en su ensayo, debe tener estos datos necesariamente para ser válida, si no, no sería adecuado que esté. Si no lo hacemos de manera adecuada, si no hacemos la referencia, podemos ser acusados de plagio. Estamos robando información. En cuanto a los datos que debe tener una referencia y el cómo introducirlo aquí en este pequeño cuadro, vean, es el esquema general. Contenemos un autor. No importa si es un autor de una revista, un libro, una película, un ensayo, un cuento, cualquier cosa, simplemente el autor quien elaboró la obra citada, ese es el autor. Organización. Introducimos el primer apellido. Benítez, 2020. Cuando es primera cita en el texto. Citas subsecuentes, vean Benítez 2020, exactamente igual. Citas subsecuentes parentéticas, que ahorita les comento precisamente cuál es una y cuál es otra. Les doy el ejemplo. Benítez 2020. Bueno, a ver, les comento una vez. Este es cuando nosotros le introducimos primero. Antes de la cita, escribimos algunos datos y eso es cuando escribimos al final. Entonces, es cuando es un autor, cuando son dos autores, Benítez y López, lo mismo se conserva excepto en esta otra. Pero vean, es la misma información que debe estar. Cuando son tres autores o más, es cuando debemos de escribir el primer apellido, et al, punto, 2020 o el año que sea. También debemos de escribir, si es una organización, si es el nombre de una página de internet, escribimos el nombre de la página. Cuando es la primera cita, cuando introducimos la primera cita sobre una institución, una agencia que tenga, que se pueda abreviar tal caso como esta Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la primera vez que introducimos una cita de esta fuente, introducimos todo esto, Agencia Nacional de Infraestructura. Y después, entre paréntesis, ANI, la abreviatura, 2020, y la página de encontrarse. En las demás no escribimos Agencia Nacional de Infraestructura, solamente ANI 2020, ANI 2020. Las referencias, que es donde que es importante aquí diferenciar entre referencias y bibliografía. Las referencias son los documentos citados dentro del trabajo y la bibliografía
trabajos puede ser información simplemente que consultamos, pero que no introducimos una cita dentro del texto. Entonces no es lo mismo. Todos los documentos citados deben tener los siguientes datos, mínimo los que están en amarillo. Pero antes, todas las fuentes deben tener una sangría francesa de media pulgada, es decir, 1.27 centímetros de margen izquierdo. Se ordenan las referencias alfabéticamente. Los datos de una fuente a otra pueden variar. Lo que les comentaba. Sin embargo, todas las fuentes deben de tener por lo menos los 3 datos siguientes. Autor, iniciando siempre con apellidos, uno o varios, sean agencias gubernamentales, asociaciones, organizaciones, empresas, todo eso puede ser autores. No solamente autores una persona, un sujeto, un humano, también organizaciones. La fecha, atención aquí sí, es la fecha en la que se publicó la información que estamos consultando. En este caso, si nosotros estamos citando a un autor que vivió en el 2000, bueno, en el año 1520 y dijo algo, escribió ese libro en el año 1520, sin embargo, en el 2020 fue reeditado y ese libro que estamos consultando nosotros fue publicado de nuevo en el 2020. La fecha que vamos a introducir es 2020, porque es la edición en la que estamos extrayendo la información. Si no hay fecha, escribimos entre paréntesis en minúsculas S.F. que significa sin fecha. Evidentemente todo trabajo debe tener un título, ese no debe faltar. Son esos los datos mínimos. Si se trata de un libro, evidentemente editorial y número de fuentes, si es el caso de que el trabajo es de internet. ¿Qué pasa cuando encontramos un autor? Cuando encontramos quién es el autor de la fuente que estamos consultando. Si no tenemos seguridad quién es el autor, no hay que ponerlo. Tenemos que estar completamente seguros de quién es para escribirlo. Si no hay autor, entonces simplemente desplazamos el título, cambiamos el título al inicio de la referencia, el título del documento, del libro, después el año y los demás datos, pero solamente ante la ausencia del autor. Se escribe anónimo solamente siempre y cuando en el texto que estamos consultando diga anónimo. No debemos escribir anónimo si no dice anónimo. De ser el caso, si no dice anónimo y no vemos al autor, usamos lo que les comenté antes, desplazamos el título del trabajo, de la fuente y listo. Cuando aparece los datos del autor, ya les comenté les compartí un cuadro sobre eso, una tabla. Aquí está otra. Aquí hay un elemento que me interesa resaltar. Vean, aquí está, nosotros vemos en la fuente, vemos el dato completo, vemos que es Óscar Mauricio Velandia. En la referencia, nosotros escribimos Velandia, vean, es el apellido, coma, punto, O de Óscar, M de Mauricio, pero en la cita solamente, vean, escribimos, en el cuerpo del trabajo escribimos solamente Velandia. Carlos A. Castillo, guión blanco, Castillo, vean, blanco,
Cuando está un guión así, el nombre con un guión, escribimos los apellidos completos, perdón, apellidos completos. Si aparecen completos, los escribimos completos. Si aparece solamente uno, escribimos solamente uno. Aunque les comento, tradicionalmente solamente se escribe uno, el primer apellido. Pero APA séptima edición sugiere que pongamos los dos si aparecen los dos. El nombre solamente son iniciales, referencias y cómo debe estar en la cita. Gabriel García Márquez, el nombre del autor. En la referencia escribimos García Márquez, coma, la G de Gabriel. Y acá el cómo debe aparecer la cita. Entonces esta tablita les va a ayudar el que ustedes vean cómo se escribe el nombre, el autor, en referencias y en la cita. Fundamental este pequeño cuadro. Ahora el ejemplo de referencias. Esta parte ya se las comenté ahorita, entonces ya no lo repito. De este otro lado, aquí está precisamente cuando son más, cuando son 19 los autores o más. Vean el cómo se está introduciendo aquí todos. Primero la sangría francesa, que ahorita les digo cómo se hace. Y va el nombre, va el apellido, la inicial del nombre, coma, siguiente apellido, coma, la inicial del nombre, coma, y así hasta llegar al número 19. Puntos suspensivos quiere decir que hay más aún, solamente que no los vamos a agregar todos. Agregamos el último, el año y los demás datos antes mencionados. Aquí en los libros, a continuación les voy a decir cómo se introducen las fuentes que considero las que más puedan usar. Tal es el caso de libros. Apellido les había comentado, o apellidos, 1 o 2 según los que aparezcan, inicial del nombre, fecha de publicación del libro, título, editorial. Atención, aquí ya no escribimos lugar de publicación. Antes sí, ahora ya no. Y aquí está el ejemplo. El cómo se hace. Herrera, C, Rosillo, coma, la M, 2019 punto, el nombre del libro, después viene editorial Universidad del Valle. Esos datos son los que deben de aparecer en el caso que estemos citando un libro. En revistas, mismos datos, vean, se repiten los básicos que les comentaba, autor, fecha de publicación, título del artículo consultado, nombre de la revista, volumen de la revista y número. Y las páginas en las que podemos encontrar ese artículo que estamos citando. Aquí vean 2015, bueno, los autores, el artículo que estamos citando, tiene punto, mundo nano, que sería parte del título. Después viene revista, tienes que poder escribir la palabra revista y el nombre de cómo se llama. Después escribimos el 7, que es el volumen, el 12, el número de revista. Y después las páginas en las que lo encontramos. Cuando es un artículo de un periódico, autor, fecha, título, lo mismo, nombre del periódico. Vean, encontramos primero el dato del autor, la fecha de publicación, aquí escribimos día, mes y año. En las fuentes que veamos día, mes y año, hay que escribirlo completo. La disputa gremial por los aranceles a las prendas de vestir es el título del artículo y el periódico se llama El Espectador.
Aquí no puse la referencia completa, pero ustedes saben que aquí iría completa. Va el punto y después la referencia completa, el enlace. Una página web, que fue el caso que citaron varios en sus trabajos, varios documentos de este tipo, nombre de la página web que están citando. Si tiene autor, por supuesto, va el autor. Ante la ausencia del autor, aquí en este caso escribimos el nombre de la página. La fecha en la que fue publicado ese artículo sí la tiene. Si no recordemos, escribimos sin fecha. El título del artículo, el enlace en el que lo podemos encontrar. Aquí está la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la fecha exacta. El título del artículo y la página. Esos datos deben de aparecer en la referencia, así como están ahí. Cuando es un libro de una antología, autor, editorial y traducción, si hay, fecha, título, volumen. Los datos que encontremos aquí. Si falta alguno, lo dejamos de lado, no pasa nada. Entonces vean, aquí está el ejemplo. Ya no me detengo más para avanzar. Diccionario también. Aquí podemos ver los datos que debe tener y la manera como se introduce. Canciones, también podemos usar canciones. Todo documento que extraemos de alguna fuente, de algún lugar, que alguien puede consultar, debemos de poner la fuente. Aquí en la canción, compositor o intérprete, fecha, título de la canción, nombre del disco o de la producción, no sé, sí, de la producción, la disquera o la empresa que se encargó de. Y aquí sería Net, que no sé quién es el artista, lo desconozco. El nombre, que sería N, 1971. Y la canción es Déjenme si estoy llorando. Y vean, aquí escribimos canción. Solamente que se sugiere que lo pongamos en corchete, solamente que yo puse paréntesis porque no encontré la manera como ponerlos, pero quiero hacer corchete. Pero si lo dejamos en paréntesis no pasa nada. Después viene el nombre del disco. En sí las flores pudieran hablar, la disquera. Viene después, ahora cuando deseamos citar una película o una serie. Director, fecha, título, nombre de la producción cinematográfica y vienen todos los datos antes mencionados. Que en este caso la película que se está citando, Rocky, y ven aquí dice película también, para que sepamos qué es lo que estamos citando. Podcast también podemos citar. Mismos datos, autor, fecha, título, organización, canal o programa, enlace y aparece. Pero siempre estamos especificando, se dan cuenta ahora, en estos no tan, este tipo de fuentes, estamos diciendo qué tipo es, qué tipo de fuente. Videos de YouTube también se vale. Autor, fecha, nombre, puede ser director si es algún video. El canal en este caso. Vean, algo que se me estaba pasando. APA séptima edición no acepta mayúsculas. Que escribamos un trabajo de mayúsculas, ni siquiera títulos. Pero si nuestro trabajo que estamos citando aparece, tal es el caso aquí, una página que aparece en mayúsculas, ahí sí hay que ponerlas tal y como aparecen ahí. Solamente en esos casos. La fecha exacta. Viene el nombre del video, archivo video le ponemos y YouTube y el enlace completo. Facebook también lo podemos citar, nuevamente están los datos ahí para no repetir. Y después Wikipedia, que también les comentaba que no es una fuente confiable, sin embargo también podemos citarla. Mismos datos, aquí en Wikipedia es complicado encontrar el autor. En este caso escribimos el título del artículo primero. En este caso es Olimpiadas de Ajedrez. Si ustedes buscan, por ejemplo, lo que es la justicia,
definición de justicia y encuentran Wikipedia, escriben primero justicia, punto, la fecha en la que encontraron la información, fecha de publicación de la información, normalmente en Wikipedia es hasta abajo. Después, en Wikipedia, como la Wikipedia constantemente hay actualizaciones, en las páginas, de hecho todas las páginas de internet en las cuales hay actualizaciones, se sugiere que pongamos la fecha en la que extrajimos la información. En este caso, consultado el 21 de mayo del 2022, por si hay una actualización futura. Y después el enlace, en Wikipedia, enlace. Y pues sería todo.